estar tratando de compartir sobre los versos del 1 al 8. Amén. Dice la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tu palabra y verás cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abunda para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Padre, en esta hora estamos aquí delante de tu presencia. Toma del carbón encendido de tu altar, pásalo por mis labios, limpia toda ofensa, toda culpa, todo aquello, Señor, que no es tuyo y que trae contaminación, Padre, y permite que en santidad y en verdad hablas las mentes, los corazones, libere, Señor, a cada uno de los jóvenes, hermanos, hermanas que están en esta tarde, para que podamos ser receptivos de tu palabra y podamos cada día más ser transformados y renovados por ella. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Tomen asiento, mis amados. En esta tarde vamos a ver algunas objeciones judías a la enseñanza de Pablo, ¿no? Hemos estado viendo, para ponernos en contexto con alguna visita que esté esta tarde, estamos estudiando el libro de Romanos y en el primer capítulo hemos visto que el hombre natural es inexcusable delante de Dios. Su naturaleza caída, su naturaleza pecaminosa es inexcusable, porque aun cuando ellos no fueran judíos y a ellos no se les hubiera confiado la palabra como al pueblo judío, la misma naturaleza hablaba de las cosas de Dios y les revelaba al hombre lo que estaba mal, su conciencia. Pero también vimos al moralista, y la semana pasada nuestra hermana Katy nos habló del judío, del religioso, del que descansaba en la circuncisión, en los pactos y en la promesa, y en que ellos daban por sentado de que ellos eran pueblo de Dios y que podían mirar con desdén a los gentiles. Y Pablo ha usado un argumento tan contundente, estaba dando unas enseñanzas tan contundentes, una defensa tan poderosa del Evangelio, que les dice a los judíos que ni la circuncisión es nada, si es que es una circuncisión solamente externa, ¿no es cierto? Recordemos la semana pasada que explicó muy bien nuestra hermana en el capítulo 2, verso 28 y 29, para entrar en contexto, dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que hace exteriormente en la carne, ni es la circuncisión, la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces ellos estaban descansando en que eran un pueblo llamado, cierto, los judíos fueron llamados por Dios,
Los judíos recibieron la revelación de Dios por medio de la Torá, por medio de los mandamientos, de la ley que le fue entregada a Moisés. Pero esa ley, y qué importante, yo daba gracias al Señor que estoy estudiando Hebreos, y estuve estudiando Hebreos junto con Romanos para prepararme para la clase que tuve ayer, para la clase de adultos, y la clase de hoy, que es de los jóvenes, que es Romanos, porque en Hebreos más explícitamente, Pablo hace ver claramente, como enseñábamos ayer, de que el pacto y las promesas no llegaron a cambiar al pueblo de Israel, porque todo el pacto y las promesas en el Antiguo Testamento, la palabra que les fue dada, no les aseguraba la salvación, sino que los responsabilizaba de su salvación, en el sentido de que conoces la ley, sabes cuáles son las transgresiones, si la obedeces, vives, si la desobedeces, pagas las consecuencias. O sea, si lo obedeces, te bendigo. Si no lo obedeces, juicios sobre ti. Entonces, nunca en el Antiguo Testamento Dios excluía al hombre de su responsabilidad. Ni por simple hecho de haber sido llamado y escogido, ya era salvo o ya podía tener la seguridad de que lo era. Pero muchos de ellos, como explicó muy bien nuestra hermana Katy la semana pasada, confiaron en que tenían la circuncisión, todo judío al 8º día. Saben lo que es la circuncisión, y si alguno no lo sabe, pues es un ritual judío donde el niño a los 7 días de nacido le cortan el prepucio del pene, ¿no? Como una señal de que es judío. Y eso, para ellos, esa señal externa, el acto en sí mismo, para ellos ya los hacía santos, ya con eso tenían el pase al cielo. Y Pablo los destroza, ¿no? Les demuestra y le dice, eso no es así. Es como que yo podría asegurarle ahora a cualquiera de los jóvenes que están esta tarde y decirle, ustedes que fielmente vienen, que no falta ni un sábado, ya van al cielo. No, porque su vida tiene que corroborar, sus hechos tienen que corroborar que la palabra de Dios está morando en su vida y que el Espíritu está morando en ustedes, para que podamos tener la certeza y la convicción de que aunque podemos caer, el Espíritu nos levanta, nos restaura, nos arrepentimos, Dios nos perdona, que este caminar que estamos teniendo, lo estamos teniendo a la luz de la confrontación de la palabra. Entonces acá Pablo, cuando se encuentra con estos judíos que estaban dando por asentado que ya ellos, ¿verdad?, eran libres de irse al infierno y que tenían el pase al cielo, les dice, no es así. Y entonces recuerden que la cultura judía no era alguien como los peruanos, ¿no?, que les dicen cualquier cosa y se lo creen. Los peruanos somos así. Pocos son los peruanos pensantes. Ojalá que los cristianos peruanos seamos diferentes, que usemos ese don precioso de la masa gris que Dios nos ha dado y lo echemos a andar, ¿no? No vaya a ser que llegue sin uso al cielo. Ojalá que llegue gastado. Pero Dios permita que nosotros sí podamos. Entonces el judío le dijo esto a Pablo, y lo que vamos a ver ahora son las objeciones que le van a hacer los judíos a su enseñanza de Pablo. Y Pablo conocía. Pablo, ¿se acuerdan cómo Jesús trabajaba? Que antes de que le hagan la pregunta, ya él lanzaba la pregunta y Jesús respondía y aclaraba. Oíste que fue dicho, mas yo os digo, y les daba la parábola y la sagrada enseñanza. Ese es un estilo pedagógico que tenían en el Antiguo Testamento o en la cultura judía, que era la pregunta y la repregunta. ¿Cómo se conoce eso? A ver, los que están postulando examen de admisión, diatriba, ¿no es cierto? Que tú presentas un argumento, una sustentación, ¿verdad?, para dar una respuesta a una interacción de una tesis, de una teoría, de una propuesta, de una idea que tú has dado. Y entonces, en este diálogo, dicen que posiblemente Pablo está usando el argumento de contestarse a él mismo, porque él fue ese hombre que se hizo muchas preguntas. Imagínense todas las preguntas que Pablo se hizo cuando tuvo ese encuentro camino de Damasco, donde él era un judaizante que creía lo mismo, que la circuncisión le daba su derecho de judío al cielo, que cumplía la ley, que en cuanto a la ley era fariseo, que era circuncidado al 8º día. Por eso dice, circuncidado al 8º día. O sea, si alguien tiene derecho al cielo soy yo. Eso es lo que Pablo estaba diciendo. Entonces, ahora él estaba desterrando eso, estaba destrozando ese argumento. Y le sale alguien por ahí y le dice, entonces, ¿qué ventaja tiene ser judío?
Buena pregunta, ¿no? Primera pregunta. Dice, entonces, ¿qué ventaja tiene ser judío? ¿Cuál es la ventaja? Si nuestra ventaja era que nosotros teníamos la Torá, si nuestra ventaja era que nosotros éramos circuncidados. ¿En qué aprovecha entonces que nos circuncidemos? Si tú dices, Pablo, que la circuncisión, pero Pablo dice, no lo digo yo. Si ustedes se van a Ezequiel 36, 26, era algo profético, anunciado. ¿Qué dice Ezequiel 36, 26? Ya se lo saben, ¿no es cierto? ¿Quién lo lee? ¿Ah? ¿Lo tienen ahí a la mano? Ezequiel 36, 26. Ya, ok. Listo. Dice claramente aquí las escrituras, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Qué dice? ¿Qué le había dicho el verso 29? Sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la de la cual, la del corazón, en espíritu. Ya Jesús lo había dicho cuando conversaba con la samaritana, ¿se acuerdan? Vienen los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Y acá le está diciendo lo mismo. Yo voy a quitar esa piedra y voy a poner un corazón de carne. Y entonces Pablo no está diciendo algo que a Pablo se le ha ocurrido y que de pronto, como él está hablando por el Espíritu, ha sido iluminado. No. Él les está trayendo a memoria lo que ya había sido declarado, lo que Dios ya había estipulado. ¿Por qué? Porque este pueblo había transgredido, de nada le había servido la circuncisión, había sido desleal a Dios. Eso es lo primero que tienen que mantener en su mente ustedes en el contexto. Pablo no está hablando a un pueblo que había sido fiel a la Torá. Pablo no está hablando a un pueblo que había sido fiel a Dios. ¿Por qué? Porque estaban presos, no estaban bendecidos, estaban bajo el cautiverio romano. Eso era una indicación de que Dios había cumplido sus juicios, sus promesas, pero ¿de qué? Así como Dios cumple sus promesas de bendición, no deja de cumplir sus sentencias de castigo. Si no me honras, si no guardas mis mandamientos, te esparciré, te regaré por todas las tierras. ¿Ah? Serás cola, no cabeza. Pero si le honraba, iba a ser cabeza y no cola. O sea, una vez que desobedecieron a Dios y deshonraron, la condición en que se encontraba, la condición en que estaban nada más les daba evidencia que ellos no habían honrado esta palabra. Vamos a Jeremías 7, 23. Lo cité también ayer viernes, pero ustedes los voy a poner en contexto para que entiendan, porque la conclusión que vamos a llegar esta tarde es importante. En Jeremías 7, 23. Mas esto les mandé, diciendo, escucha mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mandé, para que os vaya. ¿Y qué cosa dice el verso 24? Y no oyeron, ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié a todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Pero, ¿qué dice el verso 26? Pero no oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Entonces, ¿qué ventaja tiene ser judío? ¿O en qué aprovechaba la circuncisión? ¿No aprovechaba por causa de Dios o por causa de ellos mismos? Por causa de ellos mismos. O sea, Pablo responde, verso 2. Mucho aprovecha ser judío. Ustedes han tenido una gran bendición en ser judíos. De todas las maneras han tenido una gran bendición. Lo primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios.
Ustedes tuvieron la Torá, tuvieron la ley, tuvieron los profetas, los mandamientos, profetas que hablaban, que le decían vuélvanse, pero no, ¿qué dice? No oyeron, no, ¿qué cosa? Obedecieron. Tuvieron en poco las palabras, no quisiste oír, fueron rebeldes. Claro que es importantísimo, claro que tenían una ventajaza. Tremenda ventaja. Yo los llamé cuando no eran nada. De Ur de los Caldeos saqué a vuestro padre Abraham y le di una nación. Le levanté un David en medio de ustedes. Hice palacios en medio de ustedes. Los hice guerreros fuertes. Los saqué de tierra de Egipto donde estaban en esclavitud. Les volví a hablar por segunda vez. Les volví a hablar en Deuteronomio. ¿Se acuerdan que Deuteronomio es la segunda ley? Cuando les vuelve a hacer recordar, y los que hemos estudiado Deuteronomio hemos visto, repetían y repetían y repetían. ¿Y qué dice Jeremías? No escuchasteis, no oísteis, no quisisteis. Yo les dije, quiero que les vaya bien, pero fueron para atrás, no fueron para adelante. ¿Tenía ventaja ser judío? Sí, tenía ventaja ser judío. Tenía una tremenda ventaja, porque a diferencia de los pueblos paganos que no tenían ni idea de lo que era Dios, ni de lo que Dios quería, ellos sí tenían esa ventaja. Ellos sí sabían los mandamientos, ellos sí sabían lo que Dios esperaba de su pueblo, ellos sí estaban en pleno conocimiento de los oráculos de Dios. La circuncisión les fue dado como un sello, pero no les fue dado como una garantía. No les fue dado como una garantía. Así es que ¿tenía ventaja ser judío? Sí tenía ventaja. No aprovecharon su ventaja. Voy dejándoles una pregunta para la conclusión del final. ¿Tendrá ventaja ser cristiano? Pregunta 3. Pregunta 2. Pues, ¿qué? Verso 3. Si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Pablo está diciendo a la pregunta, bueno, no todo Israel, siempre habrá habido alguien, y siempre quedaba un remanente. ¿Se acuerdan cuando el profeta decía, yo solo he quedado? Dios decía, han quedado 7,000 que no han doblado rodillas ante Baal, y por eso Dios todavía tenía misericordia de su pueblo, ¿no? Pero habían sido la mayoría incrédulos, no le habían creído a Dios. No obedecer su palabra para Dios es incredulidad. No significa solamente que yo leo la Biblia, ya, pero ahí está la palabra de Dios. Si es Dios, y yo creo que es Dios, debo temblar, ¿no es cierto? Si es Dios, y yo creo que es Dios, debo temblar. Porque eso es lo que está esperando y eso es lo que está demandando de mí. Y también me debo gozar, porque acá dice que si lo obedezco, voy a ir para adelante, no para atrás. Acá dice que si yo obedezco esta palabra, todo lo que haga prosperará, mira bien. En medio de las circunstancias duras y difíciles, en medio de la oscuridad veré una luz. Porque acá dice eso. Pero muchos, ¿qué dice ahí en el libro de Jeremías? Se respondieron conforme su propio corazón, conforme su propio razonamiento. Ellos hicieron lo que ellos querían, lo que bien les parecía. ¿Anularon con eso la palabra de Dios? ¿Anularon con eso la fidelidad de Dios? ¿La incredulidad de ellos anuló la fidelidad de Dios? No, de ninguna manera, dice Pablo. Pablo dice, de ninguna manera. Que ellos hayan sido irresponsables, que teniendo todo para estar seguros, teniendo la ventaja, ¿no? Ellos mismos se plantearon, teniendo la ventaja, no la aprovecharon. Pero eso hizo nulo la fidelidad de Dios, de ninguna manera, dice Pablo. Una cosa importante aquí, porque Dios no cambia. Uno de los atributos de Dios, ¿qué cosa es? Él es inmutable. Es más, todas las promesas que Dios hizo en el pasado las cumplió. Prometió que su Hijo vendría o no, prometió un Redentor y vino o no. Les dijo el Señor que los sacaría de la condición en que estaban, que los regresaría a los 70 años de la cautividad. ¿Y los regresó o no los regresó? Cumplió. Si ustedes leen su palabra, si ustedes leen todo el Antiguo Testamento, ustedes van a ver que Dios cumplió. Pero Dios cumplía, ellos se arrepentían
y después volvían a lo mismo. Lean el libro de los Jueces. Y a veces parecería que nos están hablando de nosotros, ¿no? Yo siento que está hablando de nosotros, al menos de los que nos decimos cristianos. Cuando Dios le confió sus promesas al pueblo de Israel, lo único que Dios esperaba era que confiaran en Él, que depositaran toda su confianza en Él, que esperaran en Él. Y miren, eso es lo que Cristo les reclama a los judíos. Cuando Él viene y Él comienza a cumplir su ministerio en Jerusalén, una de las cosas que Él mira es que ellos conocían la ley y conocían la palabra, pero negaban que Él fuera, veían semejantes milagros, testimonio, y ellos negaban, y por eso Él dice, no, porque dicen que ven, van a ser castigados. Porque dicen que escuchan, que saben, van a ser castigados, le dice el Señor. Porque mejor hubiera sido que no conozcan y que no sepan, ¿no? Porque sabiendo y no obedecer era lo peor. Así que una de las cosas que acá Pablo nos va a enseñar es que de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y eso dice, acá está citando, vayamos al Salmo 51, está citando una porción de la confesión de David, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Entonces ahí en el Salmo 51, lo vamos a leer del verso 1 que dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco, el Salmo, el 4, el verso 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra. O sea, David sabía. De repente todo Israel no sabía su infidelidad, no sabía la magnitud de su pecado, como para que vean que, pero el rey David, el hombre que tenía el corazón conforme a Dios, que él entra saltando, él todo lo que hace lo hace por Jehová, que David mató a sus, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000, y ¿cómo que se le murió el hijo? ¿No? Tal vez no fue un pecado público, tal vez en la corte, ¿no? Ahí los camuflados que sabían que entraba y que salía la esposa de Urías, pero todo el pueblo no estaba ahí. Lo que todo el pueblo tenía era la imagen de David el vencedor, el valiente, el guerrero, ¿no? El hombre que siempre en sus victorias Dios iba por delante, pero de pronto es abatallado por el infortunio. Pero David, cuando viene a la presencia de Dios, dice, contra ti solo he pecado. O sea, yo como rey he tenido facultad de hacer todo lo que se me daba la gana. He tenido la facultad de hacer todo. Porque le dijo, ¿no? Déjenlo ahí al costado de la batalla y déjenlo solo, en la parte más crítica. No le dijo apuñalenlo, pero prácticamente fue en la práctica, ¿no? Déjenlo ahí. ¿Y cuál era el respeto? ¿Cuál era ¿cómo se llama esto? La consideración que le tenían sus soldados, que ellos sabían, oye, ¿qué nos está pidiendo David? ¿Ustedes creen que ellos no sabían lo que le estaba pidiendo David? Pero miren la obediencia que le tenían. Así que entre ellos, en secretito le mandan la carta, el rollito, y le dicen, ha muerto Urías. ¿Pero cómo que? También murió tu siervo Urías. Ya, estaba hecho el asunto. Aparentemente todo quedó así, ¿no? Pero cuando fue confrontado con su pecado, dijo, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Entonces, para Pablo, en su argumentación contra esa idea de que, la incredulidad de nosotros anula la justicia de Dios, Dios dice, ya me arrepentí de esto, ya no le voy a cumplir mis promesas. No, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, Dios siempre será fiel.
Dios siempre será fiel, Dios siempre será veraz, no debe haber ninguna duda, porque Dios jamás, jamás podría dejar de cumplir sus promesas, jamás podría dejar de cumplir su palabra. Él lo había hecho en la antigüedad, lo había hecho en el pasado y ahí había cumplido. Y Pablo era un testimonio de que había cumplido. Pero había venido a los suyos y los suyos no lo habían recibido. Había mandado a su propio hijo que se había hecho hombre y habitado entre nosotros y ellos no lo habían recibido, no lo habían reconocido. Porque para ellos su religión era algo externo, no era algo que trabajaba desde adentro. Miren, qué importante la conclusión que llegó nuestra hermana Katy la semana pasada, ¿no? Que dice, sino que es la de adentro, la del interior, la circuncisión de un corazón cortado por la verdad de Dios. ¿Saben lo que significa circuncidar nuestro corazón? Es que Dios con su verdad lo corte, con su verdad nos atraviese y nos haga ver, como David decía, no, contra ti, Señor, contra ti, toda mi flojera, toda mi ociosidad, todo aquello, Señor, que no hago y que debo hacer, es contra ti, contra ti. No tienes excusa. Lo que está diciendo el Pablo, de ninguna manera. Tú no puedes decir que tu incredulidad, el que no hayas confiado en Dios y que ahora estemos bajo el yugo romano, es culpa de Dios. No, todos los hombres son mentirosos, pero Dios siempre será veraz. Wow. No crean que su argumento era así, todo pasivo, Pablito, no. La entonación, según estaba leyendo algunos comentarios, yo estaba leyendo el comentario del doctor John Stott, dice que debe haber estado Pablo, que era chaparrito, porque dicen que no era alto, enérgico. En los términos como están en el original, de ninguna manera, así. Totalmente compungido, apasionado. Ojalá que Dios nos llene de esa pasión por el Evangelio. Yo digo que una de las enseñanzas más bonitas de esta porción que me ha tocado es la apología, ¿no? ¿Saben lo que es la apología? Es la defensa. Nosotros tenemos que saber tener ese espíritu, ¿no? Esa argumentación para defender nuestra fe. Muchas veces cualquier impío nos deja con la boca callada. No, hermano, nosotros tenemos que saber responder a las preguntas tontas a veces, ¿no? Ay, pero ¿por qué? ¿De dónde salió la esposa de Caín? Cuando el impío ya no tiene cómo excusarse, cuando ya su conciencia le está recriminando, cuando tú lo estás hincando ya con la verdad de la palabra y haciéndole ver su condición pecadora, te sale, ¿no? Se va por las ramas. Tenemos que decirle ahí, ¿no? Pues que su incredulidad no niega la verdad de Dios, no niega la fidelidad de Dios, no niega que Dios ha hablado de muchas formas y de muchas maneras, y que en este tiempo nos ha hablado por el Hijo. Y que si no creen, se irán al infierno. Definitivamente. Tienen un camino derecho. En Romanos 9 y 11 va a ser más expuesto esto con mayor detalle. Tercera objeción que le hacen. Vayamos a la tercera objeción. Le dicen que entonces ya Dios no es justo, pues, si Dios dijo que a los que nos... Miren lo que dice. De ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, para que Él sea reconocido justo por su palabra y vean, ¿no? Y vean cuando fueren juzgados que Él es justo. Y si nuestra injusticia, miren esa argumentación tan maquiavélica, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que me da castigo? Pero hablo como hombre, ¿no? O sea, Pablo dice, ya, yo voy a hablar como ustedes hablan. O sea, pues, si Dios es tan bueno, tan amoroso, que mientras más me perdona, más deudor soy. Entonces, ¿por qué me va a castigar por los pecados más bien que hacen ver su gloria, de lo bueno, de lo amoroso que es Él? ¿Qué piensan ustedes? ¿Así argumentan ustedes con Dios? Ah, Señor, estoy pecando, pero no te quejes porque ahora más amor por mí, más amor. Para mí vas a ser más glorioso, ¿no? Argumentan, ¿no? Argumentan. Ese argumento tan... Es terrible, ¿no? ¿Por qué me castiga? Dice, si mientras más peco, más perdón, más gloria para Dios. Y Pablo dice que se enoja, ¿no? Yo estaba viendo acá un comentario, dice, mi injusticia pone de relieve la justicia de Dios, pone en alto que Dios es justo. Ya ves, toda la forma en que yo me comporto contrario a la palabra de Dios revela lo pecador que soy y por lo tanto revela lo justo, lo santo que es Dios. Pero entonces, ¿por qué me castiga? Si mi injusticia más bien hace ver su justicia. ¿Qué responderían ustedes?
¿Ah? ¿Diremos que Dios es injusto? ¿Para qué descarga su ira sobre nosotros? Y acá tomé un hecho que me pareció bien interesante para que veamos la argumentación absurda de esto. Estuve leyendo un comentario que dice, si la injusticia demuestra la justicia de Dios, ¿cómo puede entonces Dios puede juzgarme, no? ¿Cómo puede decir que mi pecado, al fin y al cabo, le sirve a Dios? Entonces, ¿por qué me castiga? Y el escritor, me gustó este ejemplo que tomó, dice, ¿no? Este ejemplo lo vamos a trabajar con el caso de Judas, dice. Puedo escuchar a Judas armar su caso. Acá está mi querido hermano Santiaguito, ese va a ser abogadito. Los casos y la argumentación, la sustentación son su fuerte de los abogados. Entonces dice Judas, voy a armar mi caso con este argumento. Señor, yo sé que te he traicionado. Y Jesús por esta causa ha ido a la cruz. Pero tú lo has usado para bien. Porque alguien lo tenía que mandar a la cruz. ¿No ves que por su muerte inocente y justa, por su sangre derramada, cuántos han sido salvados? Esa es la argumentación de Judas. Bueno, no, me gustó, por eso la copié aquí. Así es que, de hecho, si yo no hubiera hecho lo que hice, Jesús no hubiera ido a la cruz. Lo que hice cumplió las Escrituras. ¿Cómo puedes juzgarme entonces? ¿Cuál sería la respuesta a ese argumento? ¿Qué le dirían? ¿Qué le dirían a Judas? A ver. ¿Ah? Ajá, muchos dicen que tenían la oportunidad de arrepentirse, ir corriendo de Jesús y pedirle perdón, pero no fue. Pero él, según su argumento, él ha traído gloria al nombre de Dios porque ha cumplido las Escrituras. Dice, la respuesta para Judas puede ser la siguiente. Sí, Dios usó tu maldad, pero todavía era tu maldad. Y tú morirás por tu maldad. O sea, la maldad de nosotros no niega la bondad de Dios, ni la misericordia de Dios, ni la justicia de Dios. Nosotros moriremos por nuestros pecados. Sufriremos las consecuencias de lo que hemos hecho. Aunque Dios, en su fidelidad y en su misericordia, muchas de las cosas de lo que la maldad del hombre hace, Él lo torna para bien. Muchos dicen que este virus ha sido creado en un laboratorio para que las Naciones Unidas por ahí impidan unos cuantos nacimientos, ya que quieren tener control de la natalidad, generen algo de esterilidad. ¿Cuánta mentira o cuánta verdad habrá? ¿No? Antes decían que no era obligatorio, que tenías tu uso de tu libertad y que se vacunaban voluntariamente. Pon el hombro, ¿no? Voluntariamente. Todo eso decían a nivel mundial. Pero ahora ponen prerequisitos. No viajas si no estás vacunado. No puedes asistir a determinadas conferencias o reuniones o clases o estudios si no estás vacunado. Entonces, ¿dónde está tu libertad? Interesante. Lo que la maldad del hombre puede hacer, pero lo que la bondad de Dios puede tornarlo para bien, no exime la maldad del hombre. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Porque la maldad está ahí. Así que Judas puede decir, buen argumento, ¿no? Pero seguía haciendo su maldad y tenía que dar cuenta por su maldad. Por vender a un inocente, sabiendo que era inocente, por unas monedas de plata, traicionar a su maestro. Indigno. Indigno. Así que ese argumento, en cuanto a que la enseñanza de Pablo impugnaba la justicia de Dios, ya que ellos eran judíos y ellos eran circuncidados, quedaba también destruido. Pablo les dice claramente, les da la respuesta ahí en el verso 6, de ninguna manera nuevamente. O sea, todos son los argumentos que puedan estar presentando, les dice, de ninguna manera, porque de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? ¿Ah? O sea, ustedes sí dicen que sí, que al gentil sí lo mande al infierno, que al gentil sí, y a ustedes
¿Les va a pasar por alto su pecado? ¿Por qué? ¿Porque han sido circuncidados? No, de ninguna manera. Dios es justo y los va a juzgar a cada uno por su pecado, porque Dios no hace distinción de personas. Y ya lo había dicho en el Antiguo Testamento. Y lo vuelve a decir ahora en el Nuevo Testamento. Y a Pedro se le tiene que revelar para que Pedro entienda que Dios no hace acepción de personas. Porque los judíos se creían la última Coca-Cola del desierto, crean. Para ellos, nosotros éramos lo último. Ellos eran los únicos que iban a entrar al cielo. Se han volteado las tortillas. Ahora, solo por la que Dios cumple sus promesas, ellos van a ir a la gloria del Padre cuando se arrepientan. Verso 7. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abunda para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Y es el mismo argumento. ¿Y por qué no decir? Y Pablo no contesta ya esta pregunta porque le parece ofensiva, ¿no? Como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes, ¿no? Como se dice hasta ahora, muchos mundanos dicen, ya pues, si Dios perdona los pecados, voy a pecar bien. No. Dios siempre solamente será honrado con el bien, nunca con el mal, ¿no? El argumento falso de Judas de que con su maldad podía traer gloria a Dios, no. Lo que trae gloria a Dios es el bien. La maldad nunca traerá bien en nombre del Señor. ¿Cómo nos involucra esto? ¿Cómo podemos aplicar esto a nosotros? ¿Tendrá alguna consecuencia para nosotros esta diatriba que el apóstol Pablo ha hecho con uno de sus estudiantes? O muchos dicen, algunos comentaristas, que con él mismo, cuando era un judío que recién se estaba convirtiendo. Pues bien, esa objeción que hace a su oponente imaginario, Pablo lo lanza sobre todo para que tú y yo podamos aplicarlo en nuestra vida y aprendamos a que la fe no es una fe ciega. La fe se razona, se argumenta, se comprende. Pero un punto importante, el punto número 1, como dice Pablo en la primera pregunta, volvamos a la primera pregunta del 3:1 y vayamos, ¿qué ventaja tiene pues ser judío? Y yo les hice la pregunta que íbamos a terminar en esta tarde, que es, ¿qué ventaja tiene pues ser cristiano? ¿Qué ventaja puede tener? Estos pasajes no se conforman con proclamar el Evangelio, sino que defienden el Evangelio y argumentan. Y esa pregunta se me quedó a mí, ¿no? ¿Qué ventaja entonces tiene ser cristiano? ¿Tiene alguna ventaja que seamos cristianos? ¿Qué dicen ustedes? Por supuesto que sí. El judío tenía la Torá y era solamente Antiguo Testamento. Pero la ventaja que tiene el cristiano es que no solamente tiene Antiguo y Nuevo Testamento. Y también Dios nos ha dado su palabra y en ella se ha revelado para que tú y yo lo conozcamos. Pero nosotros tenemos mayor peso que los judíos. ¿Por qué creen que tenemos mayor peso que los judíos? Recuerden, en el Antiguo Testamento, el haber tenido la ley señalaba el pecado, pero no trataba con el pecado. No trataba con el corazón por dentro. No pudieron. Pero en el Nuevo Testamento, Dios no solamente nos ha dado su palabra, sino ¿qué cosa más nos ha dado? De su Espíritu. O sea que nosotros tenemos la palabra y el que inspiró la palabra. Y nosotros ya no tenemos necesidad de profetas en este tiempo, por eso no sé para qué se aparecen los profetas, porque ahora tenemos el Espíritu de verdad, el que nos guía a toda verdad. Y si el Espíritu de Dios está morando en nosotros, Dios que no dejó de castigar a su pueblo Israel, ¿ustedes creen que será menos con nosotros que somos cristianos? Si somos cristianos a medias tintas, si somos cristianos que no honramos su palabra,
Si somos cristianos que no ponemos, ¿verdad?, por práctica esa revelación que Dios ha dado, esas demandas que tiene la palabra, ¿ustedes creen que seremos excusados delante de Dios? Ellos tuvieron, claro que sí, le dijo, tienen una gran ventaja, tuvieron la palabra, tuvieron los oráculos de Dios, tuvieron los profetas, tuvieron la revelación, fueron circuncidados. Pero eso fue una marca externa que no les ayudó, no quitó el corazón de piedra. Pero en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, nos ha dado su palabra y nos ha dado de su Espíritu. ¿No dice que somos sellados con el Espíritu Santo? ¿No tendremos mayor demanda de parte de Dios? ¿Qué dice Juan? Primera de Juan 1, capítulo 1, versos 1 y 2. Primera de Juan 1, 2 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada. Y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual está con el Padre y se nos ha manifestado. Cristo se nos ha manifestado. Hoy, hermanos, tenemos una palabra que costó sangre, porque esto estaba escrito en letras originales de griego y hebreo. Hasta el año de la Reforma con Lutero, esto estaba escrito en latín. Repetíamos palabras que ni sabíamos ni entendíamos. Bueno, nosotros no, pero los que vivían en ese tiempo, solamente los curas, y algunos curas ni sabían bien latín, solamente repetían el ritual misal en lo que terminaron convirtiendo la fe. Ya saben quiénes, ¿no? Los católicos. Y tuvo que surgir un movimiento del espíritu de los reformadores, de los que lucharon para que tú y yo no tengamos la palabra solamente por lo que alguien nos decía o algo que no entendíamos, sino para que la entendiéramos, para que la conociéramos y la tengamos en nuestro propio idioma. Para que tú y yo no tengamos excusa, porque Dios se ha manifestado y se ha revelado y ha querido hablarnos a cada uno de nosotros. ¿Tenemos ventaja? Sí, tenemos ventaja. ¿Estás usando tu ventaja? ¿O estás como el judío que en vez de ir para adelante estás yendo para atrás? Hemos entendido cuando el salmista decía, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Imagínense, en el Salmo 119, 103, ese salmo deberíamos saberlo de memoria. Acá había un muchacho que era del proyecto que casi se lo aprendió por completo. ¿Cómo se llamaba? Ajá. ¡Cuán dulce! ¡Cuán dulce! Salmo 119, verso 103. Son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Solo puedes saber qué es mentira cuando conoces la verdad. ¿Qué decía el Señor? Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Los judíos perdieron su ventaja. Dios permita, jóvenes, que nosotros no perdamos nuestra ventaja, que la podamos aprovechar y que no vaya a ser que nos hallemos frente al Padre un día nosotros y Él diga, ¿en qué te aprovechó tener una Biblia? Con letras grandes, con comentarios. ¿En qué te aproveché tener una biblioteca donde tenías toda la colección porque lo tenías ahí en tu celular? Porque ahora no necesitas ni comprarlo. Ahora bajas el eSword a tu celular y tienes todos los comentarios, tienes todas las versiones, todo. Yo que soy ya de otra generación tengo que usar mi Biblia, buscar algunos aplicativos que me ayuden mi nieto, pero ustedes que son del mundo de la tecnología, que pueden ver todas las concordancias, que se pueden bajar libros y que pueden leer todo lo que quieren, ¿en qué aprovecha su ventaja? ¿Les está aprovechando? Que Dios nos ayude a nosotros, a todos nosotros que nos decimos cristianos, que seamos conscientes, si Dios no dejó de castigar a su pueblo, a la niña de sus ojos, como la llamaban en el Antiguo Testamento, nosotros no seremos menos.
nuestra ociosidad será castigada, porque Dios nos ha venido hablando, a mí en lo particular duro, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero no quisiste, le dice, ¿no? Por eso les he hecho leer Jeremías. No quisiste oír. Y miren cómo está el pueblo judío. Recién en el año 48, creo, se volvió a reunir Israel y le dieron la ONU un pedazo de tierra para justificarse ahí su holocausto que le habían hecho a los judíos, porque todo el mundo se sintió miserable. 6 millones de judíos murieron y no hubo nadie quien hablara, hasta que ya pues los quemaban vivos, los hacían cenizas. Y le encontraron un lugarcito ahí por el Jordán y le dieron, ¿no? Y todavía no tienen paz porque están ahí peleándose la Franja de Gaza y las guerras de Medio Oriente. Israel ahora tiene un ejército pues que en un ratito reúne 1 millón de soldados, pero tienen la espada encima para cualquier situación, ¿no? ¿Por qué, hermanos? Porque no quisieron oír a Dios. Y cuando Cristo vino, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero a nosotros que hemos creído, que le hemos recibido, nos ha encomendado ahora su palabra. Nos ha dado ahora su palabra. Estamos volviendo a ella con diligencia. Jóvenes amados, oh mis amados jóvenes, caminen hacia adelante, no hacia atrás. No caminen en su propia concupiscencia, arrepiéntanse de todo corazón, busquen consejo donde los pueden hacer sabios. Que dice acá el verso 104 del Salmo 119, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Inteligencia. Oh, cuán necio e insensato puede ser un joven, pero tú puedes adquirir inteligencia, sabiduría del cielo, aleluya. Por tanto he aborrecido camino de mentira, lo único que te puede hacer discriminar lo falso es conociendo lo verdadero. Así es que deleítate en el Señor, porque ya hay una profecía. Está en el libro de Amós 8:11, ¿no? Déjame ver mis notas. Sí, 8:11, que dice, he aquí vienen días, declara el Señor Dios, en que enviaré hambre sobre la tierra, no hambre de pan. Recuerden que no solo de pan vivirá el hombre. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor, de oír la palabra de Dios. Mira, hoy Dios te está hablando, hoy Dios te está hablando, Dios te está hablando. Esta palabra es para nosotros en esta tarde. Dios nos está hablando y a los jóvenes en particular que tienen que tomar tantas decisiones trascendentes e importantes. Tienes una ventaja de ser cristiano, tienes una gran ventaja al ser cristiano. Dios te ha dado su palabra, pero si tú eres negligente, eres descuidado, no la lees, no la estudias, de nada te aprovecha, lo contrario, te condena. Te condena. Porque Dios es fiel para cumplir sus promesas, pero también para cumplir sus amenazas. Como que no gusta eso, ¿no? Es fiel para con sus promesas, pero también es fiel para con sus amenazas. Se irán cautivos y se fueron cautivos. Será destruido de aquí a 70 años, no quedará piedra sobre piedra, y no quedó piedra sobre piedra. Dios es fiel con sus promesas, también con sus amenazas. Aprende a temer a Dios en tu corazón, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Se hicieron necios en sus razonamientos, ¿qué dice Romanos? Se hicieron necios, su corazón entenebrecido, amó las cosas malvadas, se dieron a su mente depravada y Dios los dejó. Pero a ti y a mí nos ha dado una ventaja. A ti y a mí nos ha dado una gran ventaja. Su palabra. Su palabra. Hay una responsabilidad eterna aquí. Hay una responsabilidad de vida eterna. Amén. Una responsabilidad que a ti y a mí nos compromete cada día a buscarla, a leerla, a interpretarla. No falten a la clase de Hebreos, hermanos, donde nos revela cómo Cristo es superior a todas las promesas del antiguo pacto y estamos en una condición ahora mejor. Miren ahí nada más en Hebreos 5. Sé que me estoy pasando, pero no siempre lo hago, pero es importante.
que tú y yo, que esta tarde salgas liberado, que esta tarde no salgas como las demás tardes, que Dios sea hablándote, tocando a tu corazón, así sea, así parezca un culto evangelístico. Amén. Dice el 12 al 14, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis ¿qué cosa? Necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento. Tenemos que entender lo que el Señor está diciendo. Hay una advertencia contra la apostasía. ¿Qué es apostasía? Volverse atrás después de haber conocido a un Dios vivo. Pero ¿sabes cuándo se vuelve atrás? Cuando no estás nutrido de la palabra de Dios. Van a venir tiempos en que ya no se te va a hablar. Ya no te van a estar llamando por teléfono, ya no te van a estar diciendo que vengas al culto. Y tú anhelarás que alguien te llame. Tú anhelarás, desearás en tu corazón que me llame fulano, que me invite, que me diga, estoy mal, necesito, estoy seco. Dice Amós, tendrán hambre no de pan, sino de la palabra, sed de la palabra, pero ya no habrá. Hoy es tu día de ponerte a cuenta con Dios y de decirle, Señor, voy a tomar la responsabilidad que me corresponde en honrar tu palabra, en comerme el rollo. Será amargo cuando entre, pero tendrá victoria para mi vida, porque me mostrará el camino por donde debo andar. Hermanos, tenemos que honrar esta palabra. Dieron su vida por esta palabra. A mí me gusta ver a veces las películas de Juan Hughes, de todos esos hombres que tradujeron, cómo los quemaron en la hoguera por traducir la palabra de Dios, para que tú y yo la tengamos. La persecución costó sangre que esté en tu idioma y no sientes que a veces caen gotas de sangre de tu Biblia, de los mártires que ofrendaron su vida para que tú la puedas leer con tranquilidad en tu hogar. Que Dios ponga ese peso y esa carga en nuestros corazones. La fidelidad de Dios en su palabra es maravillosa. Que Dios nos ayude, amén. Vivamos dignamente, como dice Efesios 4, del 1 al 3, como dignos de la vocación en que hemos sido llamados. Aprovechemos nuestra ventaja. Aprovechemos nuestra ventaja. Que no se nos juzgue y que mañana más tarde tengamos que decir, ¿qué ventaja tiene ser cristiano? ¿En qué aprovecha tener el sello del Espíritu Santo? ¡Wow! Oremos. Padre, yo te doy gracias en esta hora por tu inmenso amor, por tu misericordia, por tu fidelidad para mi vida, Señor. Sé que me has hablado fuertemente en estos días, has redarguido mi corazón de una manera que entiendo, Señor, que así como eres fiel a tus promesas, también eres fiel a tus amenazas. Y las cumples, Señor, y la mayoría de las veces es para enderezarnos, para volvernos al camino. En esta tarde sé que has hablado a muchos jóvenes a sus corazones. Sé que les has hecho recordar que son cristianos, que un día bajaron a las aguas y se identificaron contigo, que tú les has sellado con la promesa del Espíritu y ellos han querido ignorarlo y tenerlo a un lado, que muchos tienen una Biblia que no han leído durante mucho tiempo por su propia cuenta en su casa. Señor, en esta hora, oh Espíritu Santo, sigue tratando con sus corazones, quebranta, rompe, saca esos corazones de piedra y pon ese corazón de carne, Señor. Avívanos, avívanos, avívanos. Oh Espíritu Santo, trae convicción y produce arrepentimiento. Nada nos excusará delante de tu presencia. Con nada podremos justificarnos, Señor, porque nosotros, siendo necios, habremos desperdiciado la ventaja que nos has dado de conocer y de vivir bajo la guianza de tu palabra, bajo el poder de ella, Señor, para ser hijos de luz, para ir hacia adelante, no hacia atrás, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y por el poder de tu Espíritu, dispón nuestras mentes y nuestros corazones a sujetarnos a ella, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios le bendiga, mis amados. Siempre es un gozo compartir con ustedes.